No, Hola, Data. Buenas noches. bueno, mucho. Tata, una pregunta. Cuando el individuo experimenta, bueno, o en la experimentación, o en el día a día, el individuo vive o le suceden cosas o pasan cosas, ¿no? No vamos a llamarlas buenas o malas cosas, ¿no? Y llega el momento en el que es como si ya no importara lo que pasó, ¿no? Digo, voy a hablar de manera personal, de repente me puede suceder algo, alguna experiencia, y ya llega el momento en el que de repente, por ejemplo, sí puede brincar el sentirse enojado, el sentirse molesto, pero cuando empiezo a caer en cuenta en decir, ok, sin emociones, incluso a veces a todo lo contrario, trato de alegrarme de la situación, pero también caigo en cuenta y digo, hey, sin emociones, ni alegre, ni triste, ni enojado, ni nada, ¿no? Entonces empieza a pasar esa, como que esa sensación de decir, ya no me interesa, ya no me importa si es bueno, si es malo, ya no me genera algo, es como una aceptación total, pero me quedo con la duda de si esa aceptación es, por llamarlo así, una manifestación consciente del yo soy, o sigue siendo la mente, La mente, sigue siendo un concepto de la mente. sí, la mente primero ejerce un mecanismo de control. Epa, epa, se habla hacia sí misma. Epa, epa, ni esto ni lo otro, ¿sí? Entonces, acepta, ¿sí? Ya. Y acepta la situación, ¿ok? Y ya no me importa. Eh, Es la mente, ¿sí? Ahora bien, si yo veo el surgimiento de la emoción, que es el producto del pensamiento, ¿sí? Y llevo la atención del pensamiento, ¿sí?, que produce la emoción a su fuente, entonces la emoción se disuelve en su fuente y no queda nada ni que aceptar, ni que rechazar, ni nadie que diga, epa, epa. Ok. Esa es la mente utilizando de manera errónea el conocimiento. ¿Sí? Y inconscientemente, por supuesto, lo hace para su beneficio, para mantenerse como el fiscal. Epa, epa, esto sí, esto no. El fiscal de tránsito, no, ustedes sí, no alto, ustedes alto, ustedes sí, ustedes no. ¿Ok? Ni esto ni lo otro. Y luego acepta no sé qué cosa. Que al final de cuentas no habría nada que aceptar, ¿no? No, porque lo que la mente acepta o rechaza lo está creando la misma mente. Si no es el mundo o las circunstancias las que dicen que son buenas o malas. ¿Quién lo dice? Yo. Ese yo que lo dice es la mente. La conciencia no dice nada. Aún así, la paradoja para muchos es que ese pensamiento surge de la conciencia. Que la mente, que es pensamiento, surge de la conciencia. La mente, el aspecto sutil de la mente, porque en realidad todo es la mente, pero Entonces no tendrá que haber una aceptación como tal, simplemente sería dejarlo fluir, dejarlo ser y ¿y seguir siendo con la situación, vamos a llamarlo así. quién lo va a dejar fluir? ¿Y quién lo va a dejar ser? De nuevo, aparece el fiscal de tránsito. ¿Sí? ¿Quién es el que le da permiso a esto para que fluya? Ya. O sea, aquí no estamos interesados en lo que es o lo que no es, ni cómo es. Sí, ¿quién es ese yo que clama ser o reclama ser el observador, experimentador, conocedor, testigo
de lo que sucede, ¿ok? Y que lo limita a bueno, malo, correcto, incorrecto, aceptable, inaceptable, justo, injusto, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos interesados en lo que sucede, sino a quién le sucede o de dónde surgió el yo que dice ser, esto me sucede a mí, o yo hago que esto suceda. O quién es ese yo o de dónde surgió ese yo, que es lo mismo. ¿Sí? Esa parte del fiscal me gustó, fue así como que, sí, claro, exacto. Queremos seguir siendo el Así, juez. alto, alto, ustedes por aquí, ahora ustedes por aquí. ¿Sí? A veces se vuelve loco y hace los dos así y los pone a chocar entre ellos. Claro. Mira el choque entre las ideas entre sus ideas del bien y el mal. ¿Sí? Correcto, incorrecto, aceptable, inaceptable, justo, injusto. Y crea los dos conceptos, se contradice a sí misma y luego se dice, Dios mío, qué confusión. ¿Me entiendes? ¿Por qué? No entiendo. ¿Sí? Crea el problema, llora, ¿ok? Cuando está en el medio del problema y busca una solución al problema. ¿Sí? Esos juegos conscientes o inconscientes de la mente. Yo diría inconscientes, pero yo no creo que exista ningún tipo de acción consciente. Todas las acciones conscientes que se consideren conscientes o inconscientes son inconscientes. Todo sucede de manera espontánea. Al final de cuentas, toda acción es la mente, ¿no? Bueno, la mente es el pensamiento, aquí hay una acción. Sin el pensamiento, sin la mente no hay nada. A lo que aparece la mente aparece todo lo demás, tanto lo material como los pensamientos acerca de ello, y tanto las percepciones, ¿sí?, como la mente, el experimentador de ella y lo que piensa acerca de ella y lo que piensa acerca de sí mismo. ¿Sí? Las imágenes que proyecta acerca de algo y las imágenes que proyecta acerca de sí mismo. Yo soy esto, lo otro, bueno, malo, y créalo. Sí, la mente es yo y el otro, y yo y esto. La mente es el sujeto y el objeto. Esa relación sujeto-objeto, como si fuesen dos entidades separadas, eso es la mente. Un proceso mental que refleja una aparente dualidad y separación y diferenciación e independencia. Y por último, para resumirlo, para comprimirlo, los juicios del bien y los juicios de valor. Primero en forma descriptiva o referencia, amarillo, azul, verde, rojo, árbol, hombre, mujer. Y luego el juicio al respecto de ello. Bueno, malo, correcto, incorrecto, sí, no.
La indagación es completamente diferente. La indagación simplemente sugiere llevar la atención al lugar de origen de los pensamientos, a lo que se cree que es el pensador. ¿Mm? Porque como los pensamientos surgen de algún lugar, se cree que ese lugar es la mente, o que la mente está en el cerebro, ¿sí? Que surgen en el cerebro o del cerebro, se reflejan en el cerebro. ¿Mm? Y surgen de la conciencia, pero simplemente surgen, no es que la conciencia los piensa, la conciencia es siempre libre de pensamientos. La conciencia es silencio absoluto. Aún así, no tiene nombre, no tiene forma, y aún así todo nombre, toda forma, ¿sí? Todo fenómeno, incluyendo los pensamientos, surgen de la conciencia. Por eso esa falsa premisa de que es la conciencia la que se identifica con el cuerpo. Yo diría que ni siquiera hay una mente que se identifique con el cuerpo. La mente es identificación con el cuerpo, ¿sí? Es el pensamiento, yo soy el cuerpo, un pensamiento que identifica al cuerpo como el ser, ¿sí? Como lo que realmente es, lo que realmente existe. Es decir, que limita a nuestra realidad sin nombre y sin forma a un nombre y una forma en particular. Y tiene el poder de velar nuestra realidad, así de poderosa es. Entonces, se podría decir, en vez de dejar que fluya, dejar que surja el pensamiento. Hay que dejarlo que surja. Va a surgir. Si hay tendencias, creencias, ideas, conceptos, deseos, ¿ah? Entonces va a surgir la mente. Déjala que surja. Lo que no hay es que seguirla. Cómo la sigue uno? Mirándola, observándola, ¿sí? Dándole, poniéndole atención, dándole realidad, importancia. Lo que hay que hacer es ignorarla por completo. Si yo la ignoro, automáticamente la atención regresa a mí mismo, ¿cierto? Y llego a darme cuenta que ese mí mismo no es otra cosa que conciencia. O remuevo la atención del pensamiento y la llevo a mí mismo, al observador, ¿sí? Porque hasta ese entonces yo creo que soy el observador de los pensamientos, pero el observador sigo siendo yo, César, yo el cuerpo. Si el pensamiento yo soy el cuerpo todavía está presente. Sí, algo parecido, bueno, quiero pensar que es algo parecido, me pasó el fin de semana, venía manejando de regreso al puerto en carretera y la carretera estaba horrible, me volé una llanta en un bache y la mente enseguida empezó a pensar y no sé, a los de carreteras y puentes se la estaba yo casi recordando y de repente llegó un momento en cuanto pude parar que simplemente me detuve, cambié la llanta y seguí mi viaje. Mm. O sea, ya no me puse a pensar, digo, al momento sí, y más aquí como mexicanos, ¿no? Que somos un poquito a veces volados. La mente empezó y de repente dije, tras llanto de reflexión, Hijo, cámbiala y sigue tu hijo, viaje. hijo de la chingada. Sí, hijo de tu tal por cual. Pinche carretera. Y sí, al final de cuentas, simplemente hice eso. Paré, reaccioné, vamos, por decirlo así, reaccioné y dije.
traes una llanta de refacción, el equipo, cámbiala, sigue tu viaje y ya, hasta que llega aquí y a ver lo que seguía, ¿no? Que era buscar el lugar. Puede que te hayas dado cuenta, o sea, intuitivamente, no hay como, no hay procesos mentales, que te das cuenta de que, sí, de qué vale, de qué vale la pena pensar y quejarse, ¿no? Así, es preferible hacer algo al respecto que pensar al respecto, ¿no? Entonces se trata de darse cuenta cuando surge el yo y sus pensamientos, que no son diferentes, y el yo y sus pensamientos son el mismo yo. El yo y acerca de lo que el yo piensa es un movimiento mental que identifica al yo con el cuerpo. Y cuando digo el yo, a la conciencia, que identifica al cuerpo, a la conciencia como el cuerpo, es decir, que el cuerpo es el ser consciente, ¿no? Cuando en realidad aquello que es consciente es conciencia, o la conciencia, si lo quieren llamar así. A mí Ya. no me gusta ponerle el o la, pero creo que gramáticamente deberíamos. Ya Pedro me Ujú. llamaba la atención. Sí, me queda más claro. Gracias, Tata, esa parte de dejar, porque a veces me resisto a esa parte de querer dejar fluir el pensamiento y me lo dejas La más mente claro. va a hacer eso, o va a darle permiso o no le da permiso, ¿sí? Y la idea es ver cuál es la realidad, la naturaleza, la realidad, ¿sí? De ese yo, de eso que surge como yo en el cuerpo, porque aparentemente está en el cuerpo o es el cuerpo, ¿sí? O es el cuerpo el que piensa yo hago esto, o hay un alma individual atrapada en el cuerpo que piensa que es el cuerpo, ¿sí? Ambos son creencias, es la misma mente. Ya. No existe tal cosa como un alma individual que vaya transmigrando de cuerpo en cuerpo. La transmigración es de la mente y sus tendencias, ¿sí? Que materializan a otro cuerpo, ¿ok? Que sigue funcionando influenciado, condicionado por esas creencias, esas tendencias, ¿sí? En la reencarnación existe, lo que no hay es quien reencarne, porque el quien como tal no existe porque es un pensamiento. La mente o los pensamientos dan la impresión de que ahí hay alguien como tal, de que hay una persona pensante, ¿sí? Que actúa, ¿sí? Con libre albedrío y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, La mente se calla de repente. Ay, entonces, cuando no hay pensamiento, ¿dónde está la mente? Y si la mente es la persona o el individuo o el ego, entonces, ¿dónde está el ego cuando no hay pensamiento? Si uno busca ese yo, desaparece. O si uno busca de dónde surgió ese yo, desaparece, ¿no? A lo que ese yo desaparece, hay otro yo que queda, que permanece. Ese yo es conciencia, el otro yo es pensamiento. Por eso, para diferenciarlo, se habla del yo conciencia y del yo pensamiento, porque este otro yo es un pensamiento. No es el pensamiento yo o el yo pensamiento, ¿no? O la conciencia individual, o como lo quieran llamar. Entonces, yo sé, me doy cuenta de que soy conciencia, ¿ok? Si sigo poniéndome atención a mí mismo como conciencia, ignorando los pensamientos cuando surgen, entonces el ego y su contenido desaparecen. La mente sigue funcionando, ¿m?
pero ya no se conoce como lo que yo realmente soy. ¿Eh? Aún así, no está separada de mí. Es decir, se entiende que el mundo y la mente son ilusorios y aún así no están separados de uno mismo, la realidad. Cuando sé que qué es lo que es la mente, también me doy cuenta de que no hay mente ni que controlar, ni que erradicar, ni que trascender. Es simplemente una imagen, ¿sí? Es imagen, imaginación, ¿sí? Imagen, imaginación viene de la palabra imaginación. Es una imagen mental, una construcción mental. La persona es una construcción mental, está hecha de pensamientos. Muchas gracias por la aclaración, Tata. Más despejado. Muy bien, a la orden. Gracias. Deja solamente los pensamientos prácticos que son necesarios para llevar a cabo la rutina o la vida de la vida diaria. Y no tienes que preocuparte por ello porque surgen de manera espontánea. No se trata de no pensar, se trata de no pensar yo soy el cuerpo. Sí, si no mal recuerdo, nos decías en un satsang que al final de cuentas la mente nunca va a dejar de crear pensamientos. Era casi imposible el dejar la mente en blanco sin pensar. Recuerdo cuando lo No, no, mencionabas. no. Sí, cuando el ego desaparece, entonces hay momentos en que la mente está quieta y hay momentos en que la mente está activa. Pero esa mente activa o quieta ya no se percibe como un ego, es decir, como una entidad separada e independiente de la conciencia, ¿sí? Y ya no limita, ya no oscurece o cubre o vela nuestra realidad. Es decir, no tienes que hacer esfuerzo para pensar si es necesario, ni para dejar de pensar si no es necesario. Si necesitas el pensamiento, ¿ok? Como una herramienta para funcionar, ella simplemente viene a tu rescate, opera. ¿Sí? Si hay ego, sale y se queda aquí afuera, ¿sí? Y se presenta como yo y cubre, sí, mi realidad, cubre aquello que es la conciencia relativa, opaca, oculta, vela a la conciencia absoluta, ¿sí? A la que yo realmente soy. No tienes que hacer esfuerzo ni para pensar ni para dejar de pensar. Si necesitas la mente, funciona de manera espontánea.
generalmente de manera eficiente, a menos que haya no sé, una deficiencia cerebral. El sabio puede tener una deficiencia en el cerebro. Hay un famoso sabio, no sé de dónde, creo que es europeo, donde le diagnosticaron, no sé si era demencia o Alzheimer, pero cuando hablaba de esto, era impecable. Y decía que aún cuando había esa condición física, ¿ok? Porque hay condiciones que las se denominan mentales, pero son físicas, simplemente porque afectan el proceso psicomotriz o, ah, ¿cómo se diría? El lenguaje, es decir, la capacidad de comunicación. Pero la persona sabe que es, puede saber que es conciencia. ¿No? Lo que tienes que ver es cuando ese yo mental, cuando la mente pareciera ser lo que uno es. Muy bien, yo te entiendo, yo pasé por ahí. No hace mucho también yo venía del aeropuerto y en la madrugada y había una tronera, decimos nosotros aquí así. Y Taclán, hasta el punto que, bueno, yo no sé cómo llegué a la casa. Cuando llegué a la casa me di cuenta que tenía el caucho despichado. Bueno, llegué a la casa, imagino que con el caucho se dobló el ring. No se espichó el caucho, se dobló el ring. Y el aire se le fue saliendo poquito a poco. Pero el golpe fue tan fuerte en el tren delantero que dobló el compacto. Y después hubo que enderezar ese compacto y que hacerlo con una gente que realmente sepa. Si eso sucede, eso le puede suceder tanto al sabio como al ignorante. ¿Ok? Pero no hay, la carga emocional no está allí porque no se considera algo personal. Uno puede decir, ah, qué fastidio, ¿te entiendes? Ahora, el ego es sí, por eso yo digo que el sentimiento es ecuánime, aun cuando se manifieste lo que sea. ¿Ok? La emoción es la emoción es una exagerada. Uno puede decir, ah, dejé las llaves en la casa. Y ahí queda. ¿Sí? En el sabio, ahí muere eso. ¿Ok? En el ignorante, ay, ya ahí sí se arma la de San Quintín, sí, y la reacción es exagerada, ¿sí? Maximiza o minimiza, ¿ok? De manera extrema lo que simplemente sucede. ¿Mm? Ah, éxito, fracaso, ganancia, pérdida, crítica, alabanza, placer y dolor, tanto el ignorante como el sabio las experimentan. ¿Sí? Son conscientes de ello. La diferencia es la reacción. El señor Ratalal 2 o 3 veces me dijo, sí, que me llamó la atención, sí, utilizó un lenguaje, una grosería. ¿Y usted de dónde salió con eso? No, no. Ok. Muchas gracias, Tata.
A la orden. Gracias. Ok.
No queda ninguna pendiente pregunta. Ninguna pregunta pendiente por ahí. El chat, no recuerdo. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Em, César, te quería preguntar, el yo pensamiento, ¿eso está hasta que sigue reencarnando, digamos? Yo estoy aquí haciéndote esta pregunta porque, bueno, las tendencias no se agotaron. El yo pensamiento, hasta que no se agoten las tendencias, sigue. Correcto. Y la manera que se agoten es que salgan, pero que yo no las siga, Correcto. porque a veces, viste, César, em, o sea, la manera de que tengo que, o sea, verlas que surgen y no seguirlas, estar ahí atenta para no seguirlas y no seguir generando más tendencias, pero sin tampoco reprimirlas para que se surjan y se agoten. Ujú. Correcto. Bien, bien. Aún si no desaparece, Porque simplemente ve a quién le surgen o de dónde surgen. Aún si no desaparecen, ya desaparecerán. mm, o sea, surge y veo de a quién le surge, de dónde surge, no me quedo entretenida con la tendencia, digamos. ¿Quién y dónde significan lo mismo? Mm, Para que te des cuenta al final que no es ni un quién ni un dónde, que no es ni sí, un lugar físico, ni alguien, sino que surgen de la conciencia. mm, Ramana decía, ¿qué sucede si los pensamientos desaparecen? Decía, no importa, tienen que suceder en un trasfondo, tiene que haber un sustrato donde suceden.
¿Mm? Refiriéndose sí, a la conciencia. Entonces él decía, pongamos atención al trasfondo e ignoremos por completo los pensamientos. sí. Y lo mismo es para las emociones, porque a veces se transforman en emociones esos pensamientos Las emociones son pensamientos, y se viven intensos. se reflejan en el cuerpo como una sensación física. Mm. La rabia en el pecho, el miedo en las rodillas, o en el estómago y en las rodillas. ¿Mm? Y cuando, César, cuando ahí hay mucha, o sea, ahí hay identificación si estoy sintiendo una emoción Sí. intensa. Y bueno, la otra vez apareció y nada, me quedé ahí en el trasfondo y nada, y que se siente la emoción, pero se fue disolviendo y porque era fuerte y al disolverse y ver, bueno, que surgió, emergió y después se disolvió como una ola. Y ahí pude, nada, permanecer ahí. O sea, igual permanezco, pero no creyéndome tanto, porque ahí es como, con cuando está la emoción es como que me creo toda la película de que hay una persona con una historia, viste, una película de imágenes mentales que me la creo y ahí ese yo pensamiento se corporiza en todo su esplendor, digamos, y opaca lo que vos dijiste, que yo soy conciencia, lo nubla totalmente. Correcto, Mm. Y digamos, César, la libertad que existe, digamos, en el ser humano, por decir así, es esa de que, porque vos le dijiste la otra vez a Efren, darse cuenta de que la vigilia es un sueño y que yo soy consciente de que es un sueño, como del sueño onírico yo soy consciente. correcto. Entonces o sea, yo lo que estoy viviendo ahora es por pensamientos, tendencias pasadas, pero ahora puedo cortar, o sea, desenchufar el ventilador, está esa libertad, digamos, entre comillas. La única opción que tienes es la de no identificarte con el cuerpo. La única opción que tengo es no identificarme con el cuerpo, César, pero a veces, ahora menos, porque estoy en satsang, pero lo noté la semana pasada que hubo esa intensidad en la emoción y como que la película se corporizó y me creía toda la historia y, y ahí era más difícil, pero bueno, es la única opción, César, entonces no identificarme con el cuerpo. Correcto. Es decir, siempre tenemos la opción de observarnos a nosotros mismos. Mm, sí, con el satsang es más fácil, César. Sí, Sí, la verdad que sí. Si no, creo que me pierdo en la película y estoy ahí en la calecita esta la calecita del Sansara. mm,
Bueno, era esa cuestión nomás. Ok. Uno Gracias. se va haciendo más diestro, por decirlo de alguna manera, en darse cuenta de que estoy siguiendo la mente. Puede que la siga por una hora, la próxima vez por 45 minutos, la próxima vez por media hora, ¿sí? Y se va cortando el tiempo. Y en un momento que la ves surgiendo, y a lo que la ves surgiendo, se sumerge donde surgió. Sí, eso sería antes de caer en una emoción, porque la emoción es como que es más intensa. El pensamiento también será, pero cuando la emoción estás ahí con angustia o, no sé, una sensación muy, muy embarrosa, muy, muy, muy que te hunde, y no llegar ahí a la emoción, estar, No, no puedes no llegar a la emoción, sí, porque si hay tendencias, van a surgir. No, o sea, no importa que surjan, tienen que surgir. Hay que dejarlas que surjan. Pero a lo que la veo que surgen, entonces tengo que indagar a quién le surgen o de dónde surgen. mm, sí, me acordé que le dijiste a Carolina poner la atención de la pasión no en los objetos, sino en la fuente, porque me iba la pasión al objeto, ¿viste? Se iba y ahí, bueno, volvió hacia atrás, hacia la fuente y gracias. A la orden. Mm, chao. Chao, hasta luego. Hola, otra vez. Este, César, por ejemplo, me pasa que surge la emoción, pero la veo Mm. y no pasa nada, pero está ahí la sensación en el cuerpo, desagradable o agradable, está potente, puede ser potente, pero no, Eso es lo, la puedo, eso es la lo puedo ver con tranquilidad, correcto, ¿viste? correcto. Mm, sí, ok. No hay identificación con la misma. Ajá. A eso es lo que se le llama el océano del samsara. Ujú, 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 ¿Y dónde se refleja? En el cuerpo. ujú, Porque activa un set de neuronas dependiendo de lo que surja. Eso se dirige, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cierto lugar en el cerebro y esas neuronas pasan un mensaje por el sistema nervioso y se refleja en el cuerpo como miedo, ansiedad, tristeza, depresión, eh, frustración, angustia, amor, eh, etcétera, 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 ¿no? ujú. Ok. Cuando la mente se agita, la respiración se agita. Ujú, Cuando hay rabia, el corazón se acelera. ujú, O sea, ese pensamiento surge de la conciencia, pasa por lo que se conoce como canales psíquicos o nadis, que llega al cerebro, ¡pam! ¿Ok? Y luego eso se riega por el cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? incluso puedo decir cosas como, pero todo eso es como visto y dejado como estar, pues, Correcto. no, ¿Ok? claro,
Todo eso eventualmente deja de surgir, o esa calidad de sensaciones físicas y los pensamientos que las producen dejan de surgir, y tarde o temprano. Eso sucede porque el yo ego está presente, ¿no? Ujú, Que es lo que hace que lo que sucede me sucede a mí. ¿Sí? Está el objeto y el sujeto. ¿Sí? El objeto de la experiencia, yo soy el sujeto de la experiencia. Entonces, si es agradable, me sucede a mí y hay cierta reacción. Y esto es desagradable, me sucede a mí y hay cierta reacción. ujú. Entonces, Y de la nuevo, observación. les llamamos emociones, entonces son exageradas. Y cuando observo tranquilamente es el ego también, porque todo eso surge, pero hay como esa observación. Al principio pareciera que el ego fuera el observador todavía, sí. mm, Por eso, si llevo la atención del observado al que ve, o me mantengo como el que ve, lo visto desaparece, ¿ok? Tarde o temprano, y el que ve sin lo visto no puede sobrevivir y también desaparece, es decir, se sumerge en su fuente. mm, mm. Y Eh, por ejemplo, o sea, bueno, que hay una rabia, o sea, un malestar. O sea, yo me doy cuenta y le bajo dos, pues, porque, bueno, porque puedo decir algo que hiera o que yo sé que es una reacción, pues. Ese que sabe que es una reacción que le baja dos, es el ego igual, Bien. como dices tú al principio, pues. Y señora Talal decía, acostúmbrense a hacer una pausa. Ujú, Y esa pausa se surge, haces una pausa y lo que hace la pausa automáticamente, eso se queda como un ujú, carro de velocidad, un carro, ¿cómo se diría en un lenguaje que lo entiendan todos? Eh, eh, En Venezuela llamamos sincrónico, pero ujú. En es neutro y neutro, exacto. O sea, es un boom, boom, tú aceleras y aceleras, mientras no sueltas el croche, el carro no se mueve. mm, Es boom, 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 boom. La mente se sumerge en su fuente y la forma de aproximarse, si realmente habría que decir o hacer algo, entonces ya tiene otra calidad. ujú, ujú.
Yeah, switch it off. And then we try tomorrow again. Otherwise, somebody wakes up or whatever. Correcto. Sí, no hay que observarlo ni nada. Si no lo puedes no observar porque la observación está allí, la conciencia está allí. O sea, hay que dejar que surja, ¿ok? Pero luego llevar la atención, ¿ok? A ver, ¿a quién le surge esto? ¿A quién le pasa esto? ¿Quién siente esto? ¿Quién piensa esto? ¿Verdad? ¿Quién hace esto? ¿Mm? ¿O a quién le surge o de dónde surge? Estamos haciendo la misma pregunta. ¿Quién y dónde significan fuente? O sea que realmente lo que estoy llevando es la atención a la fuente, al lugar de origen, ¿sí? Ah, y otra cosa es, no veo dentro ni afuera. O sea, como que mm, poner la atención en mí es como, no es como adentro, sino en Claro, mí. esos son correctos. El lugar de origen, adentro, todo eso se refiere a sí mismo, a uno mismo como conciencia, ¿sí? Porque no es un quién, ni un qué, ni un dónde, ¿sí? Es Ujú. lo que yo soy. Sí, es como que no lo consigo, como que, y veo, como veo mí mismo con los ojos abiertos, veo, o sea, lo que sea que esté viendo, como mí misma viendo, o sea, Si no hay ego, no hay diferencia entre la conciencia y la manifestación, ¿no? Que es la mente, porque la percepción también es la mente, es el aspecto material, grueso, mm, grosero de la mente. Los pensamientos que incluyen el ego, el intelecto, la memoria, conocimiento, tendencias, deseos, ese es el aspecto sutil de la mente. mm, Las dos son formas de energía. ¿Mm? Aquí está condensada de manera tal que pareciera que fuera material. Aquí está condensada temporalmente de manera tal, ¿ok? Pero es más sutil. Sigue siendo material, pero más sutil. Y luego tienes una energía, ¿m? Que es mucho más sutil, que es la causa de esa forma sutil y mental. Es la misma mente, ¿sí? Causal, sutil, material, son la misma mente, ¿sí? Cuando esa mente se despierta, cuando la mente se despierta, es decir, cuando entra en el modo activo o dinámico, entonces proyecta y manifiesta todo esto. Y luego va del aspecto dinámico, activo o manifiesto al estático, ¿m? O no manifiesto, lo que se conoce como el estado latente o potencial de la mente. La mente está allí, pero en estado latente, potencial. O sea, todas las posibilidades están allí, pero no han aparecido todavía, no se han manifestado, ¿sí? Esa es la araña, ¿sí? La araña dentro de sí, bota la telaraña. Y luego pareciera que es cada una de las cosas que manifestó. no manifiestas el sueño profundo. Correcto. Sí, ese es ese es el estado, el cuerpo causal. O sea, que causa y efecto son lo mismo. ¿Sí? No hay una causa, no hay una causa que produzca otra cosa, sino que la causa y el efecto son lo mismo. La conciencia está más allá de la causa y no hay nada que lo cause. Ujú, claro, sí.
y la atención a, a la fuente o a mí misma, aunque vea, no, si no nombro como es silencio, Ujú, solo es atención, ujú. no estoy viendo afuera, aunque estoy viendo una ventana o lo que sea, ¿no? Pero No hay ni realmente, si todo eso es una misma cosa, entonces no hay ni dentro ni afuera. eh, Eso es lo que quiere decir en ese estado, las díadas desaparecen. Díadas de dos, dentro y afuera. O la tríada, el que ve lo visto y el acto de ver, ¿no? Díadas y tríadas, básicamente lo mismo. claro, en plena atención no pienso en nada de eso. O sea, que si afuera, si adentro, esto es una diada, esto es no, o Nada. sea, Mira, ese es el estado natural donde los conceptos simplemente no surgen. o sea, Entonces, la mente se sumerge en su fuente, todavía está despierta, ¿ok? Pero está tan quieta como estaba cuando estaba dormida. mm, Está despierta, pero tan quieta como cuando estaba ausente. Ramana describe el estado natural como plena conciencia del entorno, es, hay plena conciencia del entorno, ¿ok? Y la misma beatitud del sueño profundo. mm, Es decir, hay conciencia de la conciencia, que es absoluto silencio, y hay percepción a través de los sentidos, conciencia de cuerpo, y mm, luego uno que otro pensamiento si es necesario. ¿Sí? Cuando el ego sale del proceso mental, ¿ok? Entonces ya el proceso mental deja de cubrir o pierde el poder de cubrir la conciencia. mm, Pero en ese momento de claridad, de que se sabe lo que uno es y que no hay nada separado de lo que uno es, por lo tanto todo es lo que uno es, no hay pensamientos. mm. Y eso se sabe, obviamente, sin la necesidad de la mente, ni del intelecto, ni de la razón, sino es directo. Eso es lo que se llama intuitivo, porque no pasa por el proceso de la razón. Sí, es como cuando es la indagación. Indagación. Ujú. O sea, cuando hago, eh, Puede que surja de nuevo el ego y vuelva a cubrir la conciencia, pero ya hay un recuerdo de ese primer momento de claridad. ¿Ok? Y eso es lo que eso va a generar como una alarma, ¿sí? Ahí está otra vez, ¿sí? A es veces, todo, a veces la indagación no funciona. Bueno, no importa, déjame darme un paseíto por un ratico por el salón de clases, ¿sí? Por el concepto, el texto, el audio, el video, o directo con la persona que pueda hablar de ello, que la mente se va calmando un poquito y luego puedo otra vez dirigir la atención hacia la fuente. Cuando el ego desaparece por completo, entonces ya ni la cantidad ni la calidad de la actividad mental, ¿ok? Ni las acciones físicas, ni la percepción, ni los pensamientos cubren a la conciencia. Se queda develada, mm, permanente, junto con el conocimiento de ser, en esencia, fundamentalmente, esa conciencia permanente, constante, ininterrumpida, ¿no? percepción y atención no es lo mismo, ¿verdad? No, Percepción cuando le pongo nombre, ¿verdad? percepción es sensorial, ¿ok? La atención es cuando pareciera que la conciencia se contrayera, ¿ok? Y se limitara o se dividiera en dos. Le pongo atención a algo en particular. ¿Me sigues? Y allá aparece Mm. el objeto. Yo lo digo, atención, o sea, en este momento sí, es que como mood.
Correcto, correcto. Es como si colocara mute. Sí, Entonces, ese momento se hace, es mm, como que si vieras una película, pero sin volumen y sin subtítulos. o sea, y es constante, es cada rato. Yo diría que sin subtítulos, porque el subtítulo es la mente. El- Y la película es la percepción. Porque yo puedo estar escuchando lo que otra gente dice, pero no hay la más mínima reacción mental, ni positiva ni negativa ante ello. es como, pues, bueno, me pasa cuando estoy en Saxon que estás hablando con otra persona o algo, hago lo mismo, sigues hablando, pero yo estoy es Correcto. como si hablaras, pero no estoy Eso se llama samadhi. analizando nada de lo que, claro, a veces me agarra, ¿no? Tal, y opino mentalmente, pero, y a veces siento una cosa extraña, que es como si algo me respirara, como que hay una respiración que no es esta respiración, algo así, como, Ahí todavía hay es un momento de claridad, pero no de claridad plena, ¿ok? mm, Donde yo soy el cuerpo, pero yo no soy, entonces yo no soy quien respira, hay algo que respira el cuerpo. ajá, algo así, como otra, Sí, el, estoy respirando, pero hay otra respiración, algo así. me acuerdo estando en India, fue una experiencia muy vívida. Perdón, ¿nos quedamos en algún sitio? No. En el prana. Prana, exacto. Esa es la fuerza vital, eso es lo que deja el cuerpo, ¿ok? Mm, El corazón se detiene, ¡pum! No hay oxígeno en el cerebro, no hay más percepción, no hay más conciencia de cuerpo. La diferencia entre lo que uno entiende como muerte y el sueño mm, profundo es que la respiración continúa, exacto. para que el que está alrededor no crea que el cuerpo está muerto. Pero esa es la experiencia de la muerte, la ausencia de la conciencia del cuerpo. Ah, En el camino se van presentando cierta cantidad de... Uno se va... todo esto de lo que se habla, solamente se puede hablar, un sabio no puede hablar del prana o de esto y lo otro si no lo vio directamente tal cual y como es. O sea, todo eso se va revelando poco a poco, mm, por sí mismo, ¿sí? ujú, No tienes que tratar de averiguarlo ni de nada, se va revelando solo. No hay apuro. ujú. Shakti, Kundalini, todo eso se va revelando, sí. Uno va viendo, porque todo eso, si no lo divides en conceptos, ¿verdad? Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Todo eso colectivamente en la mente. Es decir, darte cuenta de tu realidad es darte cuenta de la ilusión y su funcionamiento. Sí, yo no sé de nombre, ni he leído así mucho de nada. Lo he aprendido contigo, que sí, todos esos nombres de la India, pues. No debemos olvidar del sánscrito porque Yo no sé nada de eso. si hablara de tendencias mentales, ¿cómo surge la mente, el primer pensamiento? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque ya sabes cómo funciona la mente, sí. El Por observación. Ujú. funcionamiento. Pero así de que sepa los nombres, no, más o menos así, pero no, no sé. Yo lo digo primero en español, ¿ok? Y luego utilizo el término en caso de que haya alguien que escuche esto y esté familiarizado con el término y lo tenga mal interpretado, pues lo entienda tal cual y como realmente significa.
Ya es la hora. Gracias. A la orden, sí, ya es la hora. Sí, nos vemos entonces mañana en la tarde. Ok, a la orden. Mm.